vez, sean bienvenidos aquí a nuestra casa, Poder de Dios. Y este año celebramos y proclamamos y profetizamos años de puertas abiertas. Decías que voy a adelantar un testimonio, que en una célula esta semana la pastora Lili recibe, una de las discípulas pide oración para buscar una casa en alquiler. Y ella le dice, vamos a orar, pero vamos a orar por tu casa propia. ¿Cuántos necesitan una casa propia? Nosotros alquilamos muchos años y estamos necesitando una casa propia. Estuvimos necesitando y Dios nos proveyó. Ahora bien, y sabe que le cuento también un pequeño secreto. Yo le pedí a Dios un terreno. Señor, un terreno para edificar un terreno. ¿Qué me dio Dios? Un terreno. Dios, ¿cómo no le pedí una casa? Me ahorraba 20 años de edificación. Entonces ya como saben nuestros discípulos todo esto, entonces la pastora Lili le dice, vamos a orar por tu casa propia. Sale a buscar un alquiler, le alquilan una casa, pero inmediatamente la persona que la alquila le dice, no voy a vivir más en la zona, me voy de no sé si del país o de la ciudad. Y ¿sabes qué? Por lo que me vas a alquilar, te lo doy a que me lo pagues en cuotas así y va a ser tu casa propia. Así que ya estamos celebrando testimonios de casas propias, porque este es un año de puertas abiertas a los que le creen. ¿Cuántos creen que se van a abrir puertas en su vida? Bueno, hoy voy a hablar sobre las puertas de las crisis, porque a través de las puertas de las crisis también aprendemos y crecemos y nos fortalecemos y nos hacemos guerreros dignos de ser llamados hijos de Dios, amén. O las puertas de las heridas podríamos llamarlo también, porque a través de las heridas podemos, de nuestras heridas, que luego quedan cicatrices, podemos ayudar a sanar a otros. Cuando alguien te diga, no, porque yo pasé, y vos le decís, mira, acá está mi cicatriz, yo ya pasé por eso, amén, y salí adelante. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 en adelante. El rey David, que todavía no era rey, estaba siendo perseguido por el rey Saúl y tiene que salir de Israel. Veamos qué dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, diga conmigo Siclag. Siclag significa refugio. Al tercer día los de Amalek, los enemigos del pueblo de Dios, invadieron el Negev y a Siclag y llevaron asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí. Esto es porque David y sus hombres habían ido a hacer unas incursiones, a conquistar unas tierras ahí cercanas. Y sabe que cuando salieron, se encuentran que los enemigos, bueno, mire lo que pasó. Dice que el enemigo vino y se llevaron desde el menor hasta el mayor, pero no mataron a nadie, no dieron muerte a nadie, sino que los habían llevado para su camino para hacerlos cautivos. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Fíjese, qué momento. David perseguido por Saúl, ignorado por su padre, ignorado por sus hermanos, maltratado por sus hermanos. Alguien que no estaba siendo valorado, alguien con una promesa de parte de Dios de que iba a ser rey, pero estaba huyendo y de pronto encuentra un lugar donde habitar. Los filisteos también lo echaron de la tierra donde estaba. Es muy interesante el libro de Samuel, de Crónicas, pero bueno, le cuento un poquito el contexto. Y en un momento dice que David encuentra un lugar de paz. Diga conmigo, paz. Encuentra un momento de refugio. Dice, bueno, acá vamos a habitar, acá nos vamos a establecer. David tenía 29 años, era un joven. David ya había entrenado a los de las cuevas de Adulán, ya tenía 600 guerreros. Venía bien y estaba en un momento de paz, pero de pronto, diga conmigo, de repente, se acabó la paz. Es como cuando usted tiene una paz en su casa y sabe que son las 17 horas y viene su esposo. Nah, eso no pasa acá. Pasa en la otra red. Entonces dice, se acabó, ahí viene tu padre. Oh, se acabó la paz. Y David dice que llega y ve todo prendido fuego y entra en una crisis. Entra en una crisis profunda. No podía creer que por un momento en su vida
Después de estar luchando, después de haber pasado el rechazo, el maltrato de sus hermanos, el rechazo de su padre, el rechazo de su líder y pastor, la persecución del rey, en vez de estar ayudando, encuentra un tiempo de descanso. ¿Cuándo les pasó de haber encontrado un momento de tregua en el matrimonio? Vos decís, ya está, lo logramos, y a los 3 días están volando platos otra vez de nuevo. Es decir, parecía que había paz en casa. ¿Cuánto les pasó de haber pagado, es decir, bueno, salimos de las deudas? Y pasan 3 meses y otra vez de nuevo se te rompe el lavarropa, se te rompe la heladera y otra vez tenés que volver a sacar préstamos para poder. Y vos decías, justo en el momento que ya no tenía más deuda, otra vez de nuevo. ¿Cuánto les pasó eso? A ver, así no me siento solo. Que si estábamos tan tranquilos y cayó mi suegra y se acabó la paz. Suegra, mi amor, te bendigo, sé que me estás mirando. Dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Fíjense, esos eran guerreros, esos eran hombres entrenados en la acción, en la batalla, en la lucha, eran hombres duros. Pero aún así, esos hombres duros, dice que lloraron toda la noche hasta que le faltaron sus fuerzas. Y dice que le llevan a sus mujeres, a sus hijos. Y el próximo versículo dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ese pueblo que él estableció en un lugar, que conquistó ese lugar para ellos, que los puso ahí, que les permitió construir casa, que los trataba bien y los estaba entrenando para ser una gran nación. Ese mismo pueblo que lo amaba hasta el día anterior, ahora era del héroe, pasó a ser el villano de la película. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento donde él no tuvo nada que ver, si los enemigos vinieron a atacar. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y esa es la primer clave para poder atravesar las puertas de las crisis en victorias. Porque muchos vienen la crisis a su vida y quedan sumergidos en las crisis. Muchos quedan aplastados por las crisis. Muchos quedan detenidos por las crisis y lejos de alcanzar las metas, el plan, el sueño de Dios. Queda abortado el sueño de Dios en sus vidas. Decís, Dios me llamó para algo, pero acá estoy aplastado por una crisis. Y el próximo versículo dice que David llama al sacerdote Abiatar y le dijo, hijo de Ahimelech, y le dijo, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, un pectoral era. Y David consultó, ahí ponémelo ese versículo en traducción lenguaje actual, no sé si es versículo 8 es. David consultó a Dios, ¿debo perseguir a estos bandidos? Y si los persigo, ¿los alcanzaré? Y Dios respondió, persíguelos. Diga conmigo, persíguelos, porque vas a alcanzarlos. Diga conmigo, alcánzalos. Diga conmigo, lo voy a perseguir, lo voy a alcanzar y lo voy a recuperar. Y esa es la palabra de hoy para esta tarde. Dice, persíguelos porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que se robaron. Hasta ahí. Señor, gracias por tu presencia, honramos tu palabra, Señor, y dejo todo en tus manos. En el nombre de Jesucristo, amén. Saben que, como dije, de pronto estamos en un tiempo de paz y aparece una noticia inesperada. Y aparece o te toca sufrir una pérdida que no estaba en los cálculos de nadie. Y de pronto una enfermedad, vas a entrar a tu trabajo y no te dejan pasar. De pronto la persona que te juró fidelidad en el altar te está engañando. Y vos decís, no puede ser, estoy soñando, no me lo merezco. No hice eso para estar viviendo esto, no sembré para estar cosechando esto. ¿Por qué pasa esto? Es lo que le estaba pasando a David. David dijo, yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. No lo maté a Saúl, no le fui infiel a mi rey. Estoy haciendo y componiendo salmos cada vez que me persiguen. En vez de maldecir, los bendigo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué? Y yo quiero hoy, en esta tarde,
en esta noche decirte que, como dije muchas veces, a los malos les pasan cosas malas, pero a los buenos también nos pasan cosas malas. Y los hijos de Dios no estamos exentos de vivir este tipo de crisis, que de repente, cuando todo parecía que estaba bien, algo sucedió. Y le podría hacer un listado de experiencias traumáticas que vivimos junto con mi esposa, juntos con nuestros hijos, sirviendo a Dios, aún dentro del templo de Dios. Y muchos conocen la historia y otros no, pero Brenda en una de los cultos, cerrando un culto un día domingo, quedó electrocutada en una heladera ahí cuando estábamos en el otro salón, en el anterior. Nuestra hija Milagros también, un cable se descolgó del techo y le tocó su cabeza y quedó también. 2 episodios adentro de la iglesia sirviendo a Dios. Y uno dice, pero ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Pero por qué tengo que vivir esto? Pero el problema no es si vivís cosas buenas o malas, si te pasa una tragedia o no. Acá lo importante en esta noche, y lo que vengo a enseñarte, es que esa crisis no puede ser el último capítulo de tu vida. Vos te tenés que levantar, tenés que perseguir tu bendición, tenés que alcanzarla y recuperar lo que el diablo te robó. Así que si viviste una crisis o estás hoy en medio de una crisis, hoy Dios viene a decirte, levántate, persigue tu sueño, alcánzalo y recupera lo que el diablo te robó. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén. Allí hay una clave igual en medio de todo esto, porque claro, la Biblia dice muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas son? Muchas. Pero de todas ellas le librará Jehová. De todas. Entonces el problema no es la crisis, porque escuche, Elías en un momento dice, porque soy yo el único que he quedado. Y Dios le dice, no sos el único que has quedado. Porque no soy mejor que mis padres. Mátame, Señor, mátame, porque no puedo ser mejor que nadie. Dice, no, para, Elías, estás confundido. Porque hay mucha gente que pasó lo que vos estás pasando. La única diferencia es que algunos se levantan a seguir persiguiendo sus sueños, y algunos la crisis los termina hundiendo en el fondo del mar. Entonces el problema no es la crisis, el problema no es el problema es tu reacción frente al problema, es mi reacción frente al problema. Mis problemas, hola, ahí está. Mis problemas económicos, conyugales, en la crianza de mis hijos, no fueron los únicos, no éramos los únicos. Mucha gente pasó por lo que pasamos nosotros. Y vos también, tu problema, alguien más lo pasó. Acá lo que se va a diferenciar es cómo reaccionás, cuál es tu actitud frente a ese problema. No, pastor, es que yo tengo una infancia muy dura. Si quiere le cuento mi infancia y nos ponemos en el cordón de la vereda a llorar, así abrazados. Y nos tomamos una bien helada. A esa le gustó, ¿no? Pero ese no es el problema. El problema es que dice que David, y tampoco es tampoco es ay, que no me pasó nada. No, hago de cuenta que no me pasó nada. No, sí que te pasó. Porque David dice que se puso a llorar. Pero fíjese la diferencia. David lloraba mientras los otros hablaban de apedrearlo. Fíjese la diferencia. Entonces, mientras los otros cuestionaban a Dios, mientras los otros decían, bueno, vamos a matarlo a David, dice que David se fortaleció en Jehová. Y lo primero que vengo a decirte es que tu problema es real y no podés decir, ay, no lo estoy pasando. Sí lo estoy pasando. Y tampoco te vengo a decir que no llores, porque es lícito llorar. Y está bueno llorar, hasta Jesús lloró. Y un montón de hombres de Dios en la Biblia los vemos llorando, una cantidad, no se los voy a nombrar, no viene al caso. Pero muchos hombres y mujeres de Dios lloraron. Y que vos llores y te angusties y estés triste, no está mal. El problema es que no te quedes en ese lugar, que no te quedes en ese pozo. Porque dice la palabra de Dios que por la noche vendrá el llanto, vendrá el lloro, pero por la mañana vendrá el gozo y vendrá la alegría. Así que te vengo a decir en esta tarde, no te quedes ahí llorando, no te quedes deprimido, no te quedes en el fondo del mar. Deja que Cristo te levante, te persiga las bendiciones y puedas cumplir el plan de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que hace David
para atravesar su crisis, esta puerta que le tocó atravesar, que le cayó en su vida, ¡pum!, se abrió la puerta de la crisis, apareció, llegó ahí, todo prendido fuego, le robaron la esposa, le robaron los hijos, le llevaron cautivo a todo el pueblo, se robaron sus animales, sus botines de guerra, todo, le robaron todo y le prendieron fuego todo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que es eso! Hace poco, en estos días, hubo un incendio en la casa del hermano de Gaby, de nuestra líder, de una de nuestras líderes. Y perdieron todo lo que es material, todo, perdieron todo. Qué tristeza es eso. Y uno no puede decir después de ese incendio, decir, ay, yo sé que Dios me va a devolver todo, gloria a Dios por lo que me pasó, porque sé que Dios me va... No, yo imagino a esa gente angustiada, en crisis emocional y lógico. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas. Y eso sí es un motivo de alguna manera para dar gracias a Dios. Ahora, este David y esta gente habían perdido todo. Su esposa, sus hijos, su ganado, todo. Y dice que David se fortaleció en Jehová. Ahora, es tan importante a dónde tú corras en momentos de crisis. Porque esa es la pregunta, ¿a dónde corres en momentos de crisis? ¿Cuál es el primer número que marcas cuando las cosas no están bien? Es determinante. Yo esto lo predico una y otra vez. Pastor lo dijo la semana pasada y bueno, lo vuelvo a decir, porque tu lugar de refugio, a quien levantes el teléfono y llames, será tu nivel de bendición que tengas. Será tu nivel de bendición. Entonces la pregunta es, ¿a dónde corres cuando estás en problemas? Por supuesto que el primero tiene que ser a la presencia de Dios. El primer lugar es la presencia de Dios. Y muchos dicen, sí, yo corro a la presencia de Dios. Escuche esto, muy importante. Yo corro a la presencia de Dios. Yo voy en pos de Dios y le pregunto al Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero lo que no creo es que tengas un diálogo con el Señor. Porque yo sé que hay gente que habla con Dios. Pero esa misma gente que habla con Dios y le dice, mirá, me está pasando esto, estoy triste, estoy angustiado, necesito una salida, no sé cómo lo voy a sacar, no sé cómo voy a salir adelante, me siento solo. Yo creo que hay gente que ora a Dios. Lo que también creo es que esa gente, mucha de esa gente, no escucha a Dios. Y una cosa es que vos le hables a Dios y otras cosas que le generes el espacio a Dios para que te dé la respuesta. Porque dice que David, escuche, dice que David le dijo, ¿lo perseguiré? ¿Los alcanzaré? Quiero una respuesta y se quedó a escuchar la respuesta. Diga conmigo, me voy a quedar a escuchar la respuesta. Porque una cosa es que le presenta a Dios tus supuestas injusticias, lo que te está saliendo mal, por qué tu esposa no cambia, por qué tu esposo sigue siendo el mismo. Pero yo lo que estoy seguro es que muchos no escuchan lo que Dios les responde. Y acá es súper importante porque Dios le dice, persíguelos, alcánzalos porque vas a recuperar lo perdido. Él necesitaba las coordenadas para saber qué iba a hacer. Porque si realmente alguien tuviera un diálogo con Dios, ese Dios le diría, ok, vas a recuperar tu matrimonio, pero ¿sabes qué? Empezá a callarte esa bocota que tenés. Andá y pedile perdón a tu esposa. Andá y pedile perdón a tu esposo. Deja de gritar tanto en tu casa. Deja de picarle la cabeza a tu esposo. Pique. Hacen hacia una hermana como diciendo, yo no. Cara dura, Jesús. El marido se duerme con esa musiquita. ¿Qué me dijiste anoche? Hasta las 4:30 estuvo gritando la hermana. No, esto pasa en las películas nada más. Ahora, escuche, si tuvieses como David, una relación con Dios, Dios te diría, andá y pedí perdón a tu líder que lo criticaste todo el mes. Que ya hace 3 semanas que no vas a la célula, le estás haciendo un piquete. Andá a pedir perdón al grupo de alabanza que lo dejaste tirado. Pero como no tienen una relación con Dios,
Entonces no pueden escuchar a Dios, porque solamente le hablan a Dios. Yo te invito a que tengas una relación con Dios. Porque ese Dios que vio tu crisis, que vio lo que estás sufriendo, que de pronto vio la injusticia, es el Dios que tiene la salida para que puedas pasar a otro nivel, para que puedas dejar atrás la injusticia, la crisis o el problema y puedas levantarte a un nuevo y mayor nivel. Amén. Y puedas salir victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Parece que a muchos no les gustó esta parte, ¿no? Dice que él se fortaleció en Jehová y escuchó esa palabra. Y escuchó la voz de Dios. Mientras otros criticaban, David dice que se fortaleció en Dios y buscó esa palabra. Porque, te vuelvo a repetir, muchas veces hay gente que va a alimentar y te va a decir lo que querés escuchar. Y somos tan inteligentes, pongamos comillas ahí, ¿no? Que cuando depende de lo que querramos escuchar, vamos a marcar el teléfono o a mandar un WhatsApp. Depende de lo que a nuestra carne le guste escuchar, vamos a ir a visitar al hermano que ya se fue de 18 iglesias. Y te va a decir, ¿qué te dijo el pastor? No, está endemoniado el pastor. Entonces depende de lo que vos quieras escuchar, va a ser el lugar donde te dirijas. Pero si vos querés realmente mejorar tu vida, sabés al lugar en donde ir. Sabés al líder que tenés que buscar. Sabés que tenés que ir al pastor. Pero no, te vas al hermanito que está peor que vos para escuchar que te endulce el oído. Eso te va a dejar siempre en crisis. Necesitas conectarte con gente de reino. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque David estaba herido, enojado, frustrado, dice que él buscó a Dios, recibió esa palabra y escucha esa palabra. Lo que esa palabra fue: persigue tu bendición, persigue tu bendición, persigue tu bendición. ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios que aún no se cumplieron? A ver, yo tengo algunas. ¿Cuántos Dios le dio una palabra que aún todavía no la vieron cumplida en sus vidas? A ver, una promesa, una palabra. Amén. Dios te dice, persíguelo, sigue persiguiéndolo, no te detengas, porque no será hoy, no será mañana, pero lo vas a alcanzar. Pero tu actitud de quedarte estancado, de quedarte quieto, de quedarte enojado, de quedarte parado en esa famosa injusticia, de quedarte en el tiempo detenido, no te va a ayudar para nada. Tenés que levantarte en el nombre de Jesucristo, ponerte de pie, secarte las lágrimas y correr a alcanzar las promesas que Dios puso en tu vida. No sé cuántos están dispuestos en este lugar, cuántos están preparados en este lugar para ponerse a correr, a buscar y a alcanzar y a recuperar lo que Dios ya les prometió. ¿Cuántos dicen amén? Porque el reino de los cielos dice que sufre violencia. El reino de los cielos, porque es espiritual. Tenés que trabajar y luchar, porque siempre digo, acá están los valientes, afuera están los cobardes. Afuera están los cobardes drogándose en una esquina, maltratando a la familia, haciendo cosas que no deben. Eso es para cobardes. Estar acá adentro es para valientes. ¿Cuántos valientes entienden lo que le estoy diciendo? Cualquiera puede estar afuera engañando, mintiendo, robando, estafando, maltratando, drogándose, refugiándose en el alcohol, pero esto es para valientes. ¿Por qué es para valientes? Porque acá tengo que ir a pedir perdón, porque acá tengo que cambiar mi escala de valores, porque acá tengo que sembrar, porque acá tengo que aprender que es más bienaventurado dar que recibir, porque tengo, claro, y es para valientes. Entonces afuera, ¿qué hacen los de afuera? No, anda a la iglesia que ya te van a pedir el diezmo, quédate tranquilo. Y antes le dabas no el diezmo, le dabas el 20, el 30, el 50 y el 80 le dabas al diablo. Y cuando alguien te diga, en la iglesia te están lavando la cabeza, sí, amén, decile. Falta que me hacía porque tenía la cabeza bastante sucia. Y el corazón también me están lavando. Entonces, necesitamos levantarnos como guerreros, porque esto no es el crucero del amor, esto es un buque de guerra. Diga conmigo, el reino de Dios no es el crucero del amor. Es un buque de guerra. Es un buque de guerra. Esto es un buque de guerra. Somos guerreros. Pero guerreros, ¿saben que hay gente que persigue
Escuche, lo segundo que le dice Dios a David es alcánzalos. Dice, alcanza, está bien, perseguilo, pero alcanzalo. Porque hay gente que los persigue un poquito así y ya se queda. Y otro poquito así y se queda. Y después se vuelve. Y después los vuelve a perseguir. Y nunca los alcanza. Dice, persíguelo, pero asegúrate de alcanzarlo. Y para eso tenés que poner fecha. Pone fecha. Fíjese que en un momento David le dice Dios le dice a Josué, tenés que cruzar el Jordán. Él se reúne a toda la gente y le dice, de aquí a 3 días, diga conmigo 3 días. 3 días, en 3 días vamos a cruzar. David se presenta delante del gigante y le dice, mirá gigante, grandote, filisteo, incircunciso, hoy te voy a derribar y voy a dar tu carne a las aves del cielo. Hay gente que necesita aquí en este lugar ya ponerle fecha. Pero también hay gente extraña como Faraón, que de pronto le dijo a Moisés cuando estaba lleno de ranas, la segunda o la tercera plaga, le dice, sacame esta rana, Moisés, de acá, por favor. Ok, le dijo Moisés, ¿cuándo querés que te la saque? Mañana. Mañana. Si decía ahora, se la sacaba ahora. Bueno, mañana vengo. Durmió toda la noche con la rana por la cabeza, por el pecho, en la cama. Hay gente que dilata su bendición. Hay gente que dilata las bendiciones de Dios. Y yo vengo a decirte en esta noche que pongas fecha. Estamos comenzando un año, así que no sé las cosas que te están faltando, qué sueños no se cumplieron en tu vida, pero podría ser una buena noche para que digas en este 2024, yo voy a alcanzar lo que no logré en el 23, en el 22, en el 20, o la promesa que Dios me dio hace 10 años atrás, en este año se va a cumplir. Este año mis ojos lo verán. Este año será el año de mi bendición, de mi promoción, de mi victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuando usted dice amén? ¿Qué está diciendo? Así sea. Amén. Usted dice así sea, así lo que dice el pastor ahí que estoy recibiendo de parte de Dios. Que sea para mi vida. Y le dice, poné fecha. Y yo no sé qué cosas te puede haber robado el enemigo. Pero no sé las fuerzas que tenés para recuperarlas. Pero te invito en esta noche a que te fortalezcas en Dios, que es lo primero que hizo David, fortalecerse en Dios y buscar una palabra. Escuche, buscar una palabra. Porque a veces perseguimos cosas que Dios no nos mandó a perseguir, y eso es lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios. Perseguir una relación que no va. Ya Dios te dijo, no va. Y dale con la moto y candela. Y Dios te dijo, no va. Y yo dije, pero yo lo amo, pastor, porque es tan lindo. Encima feo que el negro. Enamorada del negro, feo es. Y Dios te dijo, no va. Pero y lo andás persiguiendo ahí el negro. ¿Y sabe cómo terminás? Perdiendo el tiempo, frustrada, lejos del plan de Dios, y te perdés un montón. Porque estás persiguiendo algo que Dios no te mandó a perseguir. Pero si Dios te mandó a perseguir algo, no te detengas, levántate, enfócate, decirle a los que te vienen a distraer, no tengo tiempo porque tengo que perseguir mi sueño, porque Dios me lo mostró, porque sé que va a ser una realidad en mi vida, porque Dios me dijo que lo va a hacer, y Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que me lo va a dar, yo lo voy a tener. Si Dios dijo que lo voy a vivir, será una parte en mi vida importante. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jacob dijo en un momento, no te dejaré. Claro que cuando uno persigue a veces los sueños de Dios, te quedan marcas. David estuvo su vida asignada, marcada, sellada por un montón de maltratos. Porque claro, estar acá adentro no es gratis. La gente no le gusta que estés acá adentro, entonces te van a rechazar, te van a mirar mal, te vas a quedar sin muchos amigos, parientes que antes te escribían y te visitaban ya ni te van a venir a ver, porque le decís, no, el domingo yo a las 18 me tengo que ir porque a las 19 o a las 20 tengo el culto, hasta las 18 te aguanto, después chau.
Y ya se empiezan, mira este religioso, pero ¿qué te va a hacer faltar un domingo a la iglesia? Hasta las 18. Y si no, quédate sentado, a las 20 vamos juntos. Amén. Pero claro, entonces necesitamos para esto, como dije, para recuperar lo perdido. Cuando te determines a recuperar lo perdido, va a haber marcas. Jacob en un momento, después de haber hecho todo mal en su vida, o muchas cosas hizo mal, no digo todo, muchas cosas tomando malas decisiones, Jacob en un momento tiene su encuentro con el ángel de Jehová en Peniel y le dice, empieza a luchar con él y le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. No te voy a dejar. Y él le dice, déjame, porque y peleó y luchaba y dice, déjame porque ya está amaneciendo y me tengo que ir, dijo el ángel. No te voy a dejar. Y subía al ángel, lo agarraba de las piernas y lo trababa y le hacía, le dice, déjame. Y tuvo que tocarle el encaje de su muslo. Y dice que quedó rengo para toda su vida. Quedó rengo pero bendecido. Vengo a decirte que podés tener marcas de rechazo, de maltrato, gente que te abandonó, pero la bendición de Dios no va a ser sacada de tu vida. La bendición para tu vida, para tus hijos, el legado que les vas a dejar a tus hijos tiene un precio y quizás te cueste alguna marca, algún rechazo, alguna burla. ¿Qué me importa? Yo me llevo la bendición del cielo, del Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Porque de eso se trata, de dejar un legado. Quiero ir terminando. Quizás te metiste en el negocio equivocado. Quizás elegiste la amistad equivocada. Ese no es el problema. Todos pasamos por ese lugar. Menos yo, que elegí la mejor de todas. Todos podemos pasar por ese problema. El punto es que la palabra de Dios, que hoy Dios quiere que te lleves en tu corazón, es: levántate, fortalécete en Dios, persigue tu sueño, alcánzalo y recupera lo perdido. Ahora, ¿sabe por qué Dios le da todas estas instrucciones? Porque Dios quería asegurarse de darle toda la bendición a David. Hay gente que se queda con una parte de la bendición de Dios nada más. Pero Dios dijo: yo quiero que te lleves toda la bendición. Y dice que David, no sé si tenemos tiempo de leerlos, medio un poco extenso, no lo vamos a leer. Pero David recupera todo. Diga conmigo: recupera todo. Si no, no lo vamos. A ver, poné. No, porque es un poco extenso, quiero orar después. Entonces, ¿qué sucede? A veces Dios te dice: persigue tu sueño, y vos decís: bueno, hice todo mal, perdí mi familia y voy a perseguir mi familia, y la alcanzas. Porque hay gente que alcanza una esposa que fue engañada por su marido y de pronto él dice: dame una oportunidad, y él persigue esa oportunidad y alcanza esa oportunidad. Pero no alcanza con alcanzarla, hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Entonces, cuando la alcances, trabajá para recuperar lo que perdiste algún día. Trabajá para recuperar lo que perdiste. Cuidá esa oportunidad. Llámese esposa, llámese un... ¿Saben que yo perdí terreno en el mundo ministerial? Yo perdí lugares en el mundo ministerial. Yo era un adorador, yo tocaba el teclado, no tan bien como mi hijo León, que es número 1, pero toqué más de 10 años y me encanta adorar, y me levanto a la mañana y adoro con mi teclado que está ahí en el living de mi casa, hasta que se levanta León y me dice: estás desafinando, papá. Vas muy rápido, entraste un tiempo antes. Anda a dormir, le digo. Y digo, y por hacer mal las cosas, perdí mi posición. Perdí mi lugar y terminé sentado en una silla. Pero Dios me había llamado a servirle. Y yo pude un día en una prédica entender que estaba perdiendo, yo era el que estaba perdiendo. Y yo creía que el ministerio sin mí iban a cerrar la iglesia, más o menos. Y nadie es imprescindible en el reino. Nadie. Ni un pastor, ni un líder, ni un apóstol, ni nadie.
El único imprescindible es Jesucristo, el Espíritu Santo de nuestro Padre. Ellos son todo. Entonces necesitamos entender que hay cosas. Bueno, y yo perseguí mi sueño y volví a estar ahí. ¿Usted qué cree? Dije, nunca más, por mi responsabilidad, voy a estar sentado nuevamente, lejos de lo que Dios me mandó a hacer. ¿Se entiende? Y cuando mi esposa me dio una oportunidad, porque también hice todo mal como marido, como papá, cuando mis hijas me dieron una oportunidad, ¿usted cree que yo me la voy a perder? Ellas algún día, dije, van a decir, ese papá que era un desastre, ese marido que era un desastre, algún día van a decir, estoy orgullosa de mi papá. Y yo tuve que trabajar años para eso, años, para que mis hijas puedan decir, estoy orgullosa de mi papá. Porque cuando eran pequeñas, yo era la vergüenza de ellas y de mi esposa y del barrio. Y dije, yo voy a trabajar para que ellas digan, estoy orgullosas de mi marido, de mi papá. Como pastor también tengo una responsabilidad. Como líder tenía una responsabilidad y como músico también. Dije, mi pastor nunca más va a decir, oh, lo tengo que poner porque no tengo otro. Dije, nunca más mi pastor va a decir, porque me decía eso. ¿Y sabes qué? Te vuelvo a subir, pero no te tendría que subir por 10 años. Dije, qué triste que mi pastor me diga eso. Un día se me reveló quién era. Quien estaba lejos de ser un ejemplo para nadie. Y un día tomé la determinación, como David, de fortalecerme en Dios, de escuchar lo que Dios me decía, de escuchar y dejar lo que Él me hable, y aunque no me guste lo que Él me pida, hacerlo tal cual Él me lo indique. Amén. Porque a veces Dios te va a mandar a pedir perdón a personas que decir, pero si Él me lastimó, pero si Él me hizo daño, pero si no se merece que lo... Y Dios te va a decir, andá y pedí perdón. Y detrás de ese perdón va a estar tu bendición. Pero no, está difícil. No dije que es fácil, pero de eso se trata. El reino de Dios, nunca Dios dijo que era fácil. Jamás. La Biblia nos enseña que es la puerta angosta, el camino estrecho. Ahí, después el otro andan todos. En este camino, pocos. Así que yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Una vez alguien me dijo, yo voy a dejar de congregarme porque Dios se llevó a mi papá y no es justo porque era un hombre bueno. ¿Por qué se murió mi papá? Y yo le dije, vos tendrías que darle gracias a Dios que te prestó tu papá hasta los 65 años, le digo. Yo perdí a mi mamá a los 47 y le doy gracias a Dios por haberla podido vivir, disfrutar hasta esa edad. Dale gracias a Dios, que al menos lo disfrutaste muchos más años que yo. Y claro que duelen las pérdidas, porque encima fue una muerte violenta la de este hombre. Esta mujer hasta el día de hoy no congrega. Quedó atrapada en la puerta de las crisis. No pudo atravesarla. Esa puerta llamada crisis la dejó del lado. Hoy por hoy está separada. No sé si tiene que ver con esto o no. Sé que se alejó del Señor. Y tiene muchos otros problemas. La conocí mientras estudiaba el seminario teológico y hoy veo su vida un desastre. Vive como un adolescente cuando tiene más o menos mi edad, un poquito menos, vive como un adolescente. Está todo pata para arriba en su casa porque un día se enojó con Dios y no entendió y no pudo atravesar la puerta de esa llamada crisis y decir, Señor, aunque no lo entienda, sé que tú eres bueno siempre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias porque tomamos ejemplo de tu siervo David y en esta noche, Señor, nos determinamos a fortalecernos en ti, a escuchar esa palabra, Señor, a poder abrir nuestros corazones y ya dejarnos de reclamos y ya dejarnos, Señor, de enojos contigo y aceptar tu voluntad, Señor, aunque nos duela, aunque no lo entendamos, Señor.
Porque David no entendía lo que estaba pasando. Porque David lloró junto a los otros. Dice que lloraron hasta que se quedaron sin voz. Fíjese lo que lloraron, no podían hablar, estaban difónicos de tanto que gritaron: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hubo uno llamado David que dijo: yo no voy a terminar así llorando como todos. Yo no voy a terminar angustiado y depresivo. Yo quiero una palabra de Dios. Yo quiero una dirección del cielo. Señor, dime, tengo que perseguirlos. Aún en medio de su dolor y de su pérdida, él buscó una palabra. Él buscó a Dios. ¿Y sabe qué? Dios de los cielos le respondió y le dijo: persíguelos, alcánzalos y recupera todo lo perdido. Yo no sé cuántos aquí tienen que seguir persiguiendo sus sueños, que se quedaron estancados en el tiempo, que ya no están persiguiendo nada. Yo te invito por un momento, si tenés algo que perseguir, una promesa, una palabra, un sueño que perseguir, y te has quedado detenido por un problema, una crisis, que levantes tu mano y digas: yo voy a perseguir mi sueño, yo voy a perseguir ese sueño, yo voy a perseguir eso que tú me prometiste, Señor, porque tú me lo prometiste. Yo, Señor, bendigo a cada mano levantada, aquellos que todavía tienen esperanza, aquellos que entendieron lo que hoy tú estás hablando, Dios, aquellos que están dispuestos a pagar el precio de levantarse, de perseguir, de alcanzar y de recuperar, de trabajar para recuperar lo que el diablo les robó. Oh, Señor, te adoramos, te adoramos.